de alguna manera volví a mis actividades anteriores. Fue la primera vez que tuve un cargo, salvo en el 73, que fui secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires durante 8 o 9 meses. En general había sido docente universitaria, investigadora del CONICET, y ahora he vuelto a escribir, a ayudar a algunos tesistas que presenten sus tesis, a ser jurado de tesis. De alguna manera volví a lo académico y también en el campo político más dar charlas, formación de cuadros, etc. Un trabajo mucho más tranquilo, te diría, que el de diputada, ¿no? Habla de la década del 70 y de la formación universitaria, y bueno, uno también piensa en ese momento de mucha revolución, de aires de revolución en distintos países. En el nuestro, por ejemplo, a usted le costó irse de la Argentina. Sí, mira, yo creo que hay que encuadrar lo que pasó en Argentina en el contexto de lo que se puede llamar la revolución del tercer mundo, que fue este periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra hasta comienzos de los años 70, que hay que pensar que fueron el 80% de la población mundial que inició los procesos de liberación nacional y social, los procesos de descolonización, las revoluciones, los gobiernos populares en el tercer mundo. Fue un proceso de gran conmoción a nivel mundial. Vos pensás que en ese proceso se desintegran los imperios coloniales de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Bélgica y Japón, que se subordinan a Estados Unidos. Surge la Unión Soviética como un nuevo polo de poder mundial. Y esto hay que tener en cuenta que fue acompañado de un proceso de reivindicación del carácter humano de todos los seres humanos. Porque hay que tener en cuenta que hasta cerca de la Segunda Guerra, la libertad, la igualdad, la fraternidad, las democracias eran para los blancos europeos y los blancos norteamericanos. Pero si bien en nuestros países habían democracias, eran democracias bastante restringidas, y ni hablar. En África eran considerados seres inferiores. En Asia, pensá que China era una colonia de Inglaterra, Estados Unidos, Japón, etc. La India era una colonia. Entonces, en ese proceso de transformación, sí, nosotros participamos, sobre todo lo que fue la resistencia peronista. En ese sentido, siempre digo que hay una legitimidad de cierto tipo de insurrección, porque incluso la filosofía jurídico-política liberal habla de la legitimidad de la insurrección frente a la tiranía. Bueno, la Revolución Francesa fue una insurrección frente a la tiranía. La independencia de Estados Unidos también fue una insurrección frente a la tiranía. Y acá nosotros participamos de lo que fue la resistencia peronista por la proscripción de Perón, que en ese momento era considerado un líder indiscutido, digamos. Cada vez que había elecciones las ganaba, pero lo proscribían, etcétera, etcétera. Y todo esto creo que fue en un momento también de un profundo cambio cultural. Y sí, me echaron de la universidad, me echaron del INDEC y nos tuvimos que exiliar en México porque verdaderamente la situación era muy crítica, ¿no? Si uno piensa en la infancia, en el crecimiento de Alcira Argumedo allí en su Rosario natal, alguna vez leí Niña Bien, que era como por ahí un mote que tenía. ¿Cómo es esa transformación? ¿Cómo ha sido, ¿no? Claro, mira, de Niña Bien a fue por amor, de pobre. Es decir, una niña bien, que era nadadora de competencia del Jockey Club, ojo, donde también era nadador el negro Fontana Rosa, lo conocíamos desde ahí. Y en realidad vine a Buenos Aires porque estaba seleccionada en el campeonato argentino para unos torneos que se hacían en Medellín a fin del año 60, que es cuando yo había terminado el secundario y entraba a la universidad. Entonces, como en Rosario no había en ese momento, o no se habían puesto en funcionamiento las piletas para invierno, la Federación Santafesina acuerda con la Federación Bonaerense que yo podía entrar a cualquier club de Buenos Aires para entrenarme para eso. Claro, simultáneamente a eso entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Filosofía y Letras en los años 60, era una conmoción impresionante.
Y ahí en el 61 conocí a mi marido. Él después murió en México. Claro, y tenía la cuestión de que él se había criado en la casa de Scalabrini Ortiz. O sea, Scalabrini Ortiz era como su segundo papá. Scalabrini tenía 4 varones y una mujer. Y Gunnar Olson, mi marido, era único hijo y era un vecino. Entonces, desde los 8 años, Scalabrini lo llevaba a pescar, a cazar, etc. Era su segundo padre. Entonces fueron los primeros peronistas que yo conocí, realmente, los Scalabrini. Y bueno, y ahí se fue transformando el mundo, te imaginas, en filosofía y letras, más la influencia del ambiente. Era un mundo en evolución, estaba la revolución cubana, etc. Eso me abrió otro mundo, con lo cual sí, pasé de ser niña bien a ser una niña rebelde. Rebelde. Estamos ya prontos a entrar en el último año de este mandato de Mauricio Macri. ¿Qué balance le deja, teniendo en cuenta que, bueno, también hubo un periodo que la tuvo usted en el Congreso, y ahora mirándolo, como decía, con un poco más de soltura? Bueno, mira, yo creo que ya Argentina venía arrastrando una crisis muy grave, pero esto lo ha profundizado. Y lo ha profundizado porque de alguna manera han tenido una mirada empresaria de la política, que es favorecer a las corporaciones y bancos a los cuales pertenecían en una nueva forma de corrupción, porque la forma tradicional de corrupción es que las empresas debían entregar beneficios a los funcionarios para que hicieran su política. Lo nuevo de este gobierno es que son los miembros de esas, los CEOs o ejecutivos de esas empresas lo que hacen la política. Entonces, tenés un representante como Luis Caputo. Su historia es haber pertenecido al JP Morgan, al Deutsche Bank, y después haber creado fondos de inversión. ¿Qué hace el señor Luis Caputo? Toma un bono por 100 años al 8% anual. Hay que ver que el problema de Estados Unidos, que ha subido la tasa de interés, es que la subió al 2,5%. Lo tomó a 8% en 10 años. El Financial Times, que es un periódico de los grandes sectores financieros, hizo una encuesta preguntando entre sus lectores cuál había sido la operación financiera más delirante del mundo en el 2017. El 70% de los lectores votó que había sido el bono a 100 años que tomó la Argentina al 8% anual. Pero después salen los Paradise Papers. Y en los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, sale que el fondo de inversión más beneficiado por ese bono delirante es Noctua Partners, que es un fondo de inversión creado por el señor Luis Caputo. Si a su vez vos tomás el caso del sector energético, el señor Juan José Aranguren fue presidente de Shell y perteneció a la Shell a lo largo de 40 años, su segunda familia. Apenas llega, ¿qué hace? Pone el precio del gas a $7.50 el millón de BTU en la Argentina, cuando en Estados Unidos está a $2.40. Con lo cual da una ganancia extraordinaria a las petroleras, entre otras y principalmente la Shell, pero va generando un proceso inflacionario como consecuencia de que el gas es un insumo básico para el conjunto de la economía, entre otros para producir electricidad en las usinas termoeléctricas. Entonces eso genera inflación y a su vez, como quieren bajar los subsidios que el Estado les da a las corporaciones, lo que hacen es que ahora los subsidien los usuarios. Y es este crecimiento exponencial del valor de las tarifas que está fundiendo a las pequeñas y grandes y medianas empresas, está fundiendo los comercios, está fundiendo los clubes de barrio. Bueno, pero las petroleras toman grandes beneficios. En el caso de las mineras, se les ha retirado los impuestos, se les retiraron las regalías y no se controlan lo que exportan. Pero hay una denuncia de 2 geólogos de la Universidad de Tucumán señalando que en el caso de Minera La Lumbrera, en Catamarca, la exportación se hace a declaración jurada. Entonces viene Minera La Lumbrera y dice: te juro, exporté 3 metales.
Ellos analizaron el barro de exportación y encontraron que en realidad exportan 30 metales. El valor de esos 27 metales exportados como contrabando ronda los 5.000 millones de dólares por año. Si uno toma que la Barrick Gold no es más honesta que Minera La Lumbrera, y lo mismo sucede con otras mineras menores, y estás alrededor de 15.000 millones de dólares solamente en contrabando de las mineras. Esto es el esquema que es altamente preocupante. Y volvemos a hablar de la palabra saqueo. Es un saqueo, no es una crisis, es un saqueo en favor de las petroleras, de los bancos, de los fondos de inversión, de las mineras y en gran parte de los agronegocios, en la medida en que les han bajado las retenciones y les permiten liquidar los dólares que tienen en un lapso de 5 años, lo cual verdaderamente, ni hablar de que el mismo Macri le aumentan el precio de los peajes en un 400%, momento en el cual favorece la venta de autopistas del sur del grupo de los Macri, cuyas acciones suben como consecuencia de la suba de los peajes, pero a su vez está perjudicando a gran parte de la población, al transporte, etcétera. Me parece que es una nueva forma de saqueo, ¿no? A modo de cierre, bueno, estamos por encarar un año de elecciones. ¿Cuál es el pálpito quizá de la trayectoria, de la experiencia en la política, lo que se puede llegar a venir en este 2019? Mira, yo creo que sí es cierto que un objetivo fundamental es tratar de desplazar a este gobierno que ha demostrado que puede hundir por décadas a la Argentina, ¿no? Porque los 3 grandes momentos de predominio del neoliberalismo fueron momentos de hundimiento, que fue Martínez de Oz con la dictadura militar, Cavallo con el menemismo y luego con De la Rúa, y esto es ahora. La verdad que ellos hundieron al país. Yo creo que te decía, la Argentina en estos 40 años perdió o destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, fabricaciones militares, el polo petrolero, los altos hornos. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Se vendieron las empresas públicas a precio vil. Siempre menciono Somisa, que se le vende a Techín, valuada en 3.000 millones de dólares, se le vende a 130 millones. Y al mismo tiempo, en términos sociales, la situación viene catastrófica. Pasaste de un 6% de desocupación antes de la dictadura militar, ahora te hablan del 33-35%, pero por la forma en cómo se mide la pobreza, de pobreza, ¿no? 6% a 35%. Por la forma en que se mide la pobreza, es mucho más que el 35% que te dan, porque a veces dicen, bueno, si ganan menos de 21.000 pesos, son pobres. Ahora, si ganan 22, si ganan 1.000 pesos más, no son pobres. Entonces, la pobreza real tenés inmediatamente por encima de la línea de pobreza, y esa es la pobreza real, medida por ingresos. Entonces está en el 35%, rondando el 38% de la población en pobreza. Destruiste el sistema educativo público. El sistema educativo público de la Argentina dio 3 premios Nobel en ciencias, de chicos que desde jardín de infantes hasta la universidad, en un sistema universal, gratuito, etc. Entonces, este nivel de desarticulación es muy grave y requiere ser revertido. Si no, la verdad, el hundimiento de Argentina es grande, porque además pasaste de un 3% de desocupación a te dicen que está rondando el 9 o el 10%, pero por la forma en que se mide la desocupación, que es desocupada la persona que no tiene trabajo pero buscó trabajo. Si no tiene trabajo pero no buscó trabajo, que es el desaliento y es más grave aún, no es desocupado, es inactivo. Ahora, sumemos los inactivos en condiciones de trabajar y los desocupados, rondas el 20%. Y a su vez, el tema es que tenía el 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales, y ahora tenés el 46% de los trabajadores. Entonces,
Esto obliga, es cierto, la necesidad de un desplazamiento, pero también la alternativa que se crea necesariamente tiene que partir de un diagnóstico de estas características, ver cuál es la situación del campo internacional y cómo se va moviendo ese dinámico y plantear los ejes, el compromiso con un proyecto de reconstitución de la Argentina que no es tan difícil. Ahora hay que frenar el saqueo.